Faride cayó en su propia trampa, señores. Y adivinen quién fue que la dejó muda. Luis Alberto Martínez Pozo, en la semanal delante del presidente de la República. Porque Faride le entró a Leonel cuando Leonel denunció que la criminalidad estaba en aumento, que la gente está desesperada por el tema del aumento del crimen. Faride se burló de Leonel señalando que durante sus gobiernos él no había logrado nada, no había bajado la criminalidad. Y donde comete el error para mí, donde se evidencia, se le ve el refajo, es cuando habla de las estadísticas, haciendo referencia a los números de Leonel. Yo quiero ponerles el video para que no entiendan que yo la estoy sacando de contexto. Pero inmediatamente después le voy a poner el corte de Julio Alberto Martínez, que le hizo la pregunta en la semanal, desnudando a la ministra y haciéndola pasar un muy mal rato y frente al presidente de la República. Un sutil veneno que le depositó Julio Alberto. Hay una pregunta periodística, de verdad. Pero a Faride no se la hizo al presidente. Vamos a escuchar a la ministra, ¿no? Lo que le responde a Leonel Fernández. Y en ese mismo orden quiero, a propósito de unas declaraciones que vimos en la prensa en el día de ayer, donde el presidente Fernández dice que en la República Dominicana ha crecido la criminalidad, que tenemos que a veces no caer en la demagogia ni prometer fórmulas mágicas, sobre todo cuando alguien como el presidente Fernández conoce lo complejo de la seguridad y cuando sus años como presidente de la República Dominicana realmente no exhiben los números para respaldar ese discurso. Porque si buscamos las estadísticas y las tasas de homicidio del último periodo del presidente Fernández, podremos notar que hubo pues una alta tasa de homicidio acumulada cada uno de los años que estuvo, en 2004, 2012, donde nunca hubo una reducción de menos de un 21. Y yo creo que ante el esfuerzo que estamos haciendo, aquí lo que tenemos es que convocar a todos los actores a construir, en vez de restarle credibilidad a un proceso donde tantas personas y tan buen equipo está dejando la piedra en el camino para dejar una reforma sostenible en el tiempo, donde se reduzcan los homicidios, la criminalidad, donde podamos prevenir a través del Ministerio de Interior y Policía las acciones y la conflictividad social. Bueno, ahí Faride, ustedes saben que se enfrasca en darse autologo hacia su gobierno. Pero ya fue puntual cuando dijo las estadísticas que no bajaron de un 21, porque ciertamente durante los gobiernos de Fernández estuvieron entre 21 y 25, o sea, un promedio más de 21 muertes por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, escuchen bien lo que le preguntó Julio Alberto Martínez a Faride en la semanal y lo que ella responde, porque la pregunta que le hace Julio Martínez lo que pone en evidencia, no el ocultamiento de las muertes policiales y el maquillaje de las estadísticas que está haciendo el gobierno, en este caso dirigido desde el Ministerio de Interior y Policía por la ministra Faride Raful, y lo que ella responde como le rehuye. Escuchemos que dice otra cosa muy distinta a la pregunta que le hizo Julio Alberto. Aprovechar la presencia de la ministra de Interior y Policía para preguntarle sobre unos datos que publicó recientemente la Oficina Nacional de Estadísticas. Según la ONE, la cantidad de ejecuciones extrajudiciales a manos de la Policía Nacional y las fuerzas militares se ha triplicado al pasar de 87 a 224. Y esto se da en un contexto donde en la República Dominicana se está desarrollando una reforma de la Policía Nacional que por un lado exhibe logros como el hecho de la reducción de la tasa de homicidios a 8,3 por cada 100,000 habitantes, pero por otro lado cuestiona parte de los avances de esta reforma el hecho de que se hayan triplicado la cantidad de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y las fuerzas militares. Primero quisiera preguntarle la validez de estos datos que publica la Oficina Nacional de Estadística y su opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a esa pregunta, tenemos que decir que nosotros en este proceso de reforma y transformación policial hemos abordado de manera muy responsable todo el mecanismo de la utilización de la fuerza que tienen que tener nuestros agentes policiales y por primera vez se está monitoreando y evaluando. Eso ha conllevado que más de 100 agentes policiales en el último año hayan sido sometidos a la justicia dominicana después de haber incurrido en acciones que comprometen gravemente su
responsabilidad penal según el estamento policial y se remiten al Ministerio Público para poder ser investigados. Hay que decir también que el año pasado, en la fecha de septiembre, el presidente de la República, a través de un decreto presidencial, ratificó el principio del respeto a los derechos humanos que llevamos ante la Organización de Estados Americanos el año pasado, donde se hablaba precisamente del compromiso del gobierno dominicano para que estas acciones fueran proporcionales al uso de la fuerza en el sentido en el que se usaran en cada momento. Y por primera vez estamos involucrando en la ley orgánica de la Policía Nacional, a la cual se refería el presidente Abinader, estamos utilizando el tema del uso de la fuerza como un mandato dentro de la ley orgánica de la policía que esperamos sea aprobada por nuestro Congreso a corto plazo. De todas maneras, esto está en investigación del Ministerio Público, la ONE conjuntamente con el Observatorio de Seguridad Ciudadana que encabeza el Ministerio de Interior y Policía, están trabajando en la sistematización de todos estos datos, porque nadie quiere más el esclarecimiento de estas acciones que nosotros como gobierno central y como propiciador. Bueno, ahí ustedes escucharon a Faride. Y quería que ustedes escucharan bien, no solamente lo que ella respondió al expresidente Fernández, sino también lo que dijo en la semanal, porque ahí se evidencia el maquillaje que tienen con las estadísticas. Ustedes recordarán que para 2021, ese observatorio que la propia ministra Faride Raful dice que encabeza, ¿no? Y que se hace acompañar de la ONE, que da las estadísticas, lo cual oficializa lo que dice la ONE, que han subido de 83 a 200 y pico, se han duplicado la cantidad de fallecimientos en manos de la policía. Pero ¿qué pasó en 2021 con la unificación de las estadísticas? El gobierno de Luis Abinader cambió la forma de calcular las estadísticas. Y yo quiero ponerles a ustedes un histórico que levanté para mostrarles, busqué para mostrarles, mírenlo ahí, de la cantidad de muertes por cada 100,000 habitantes en los últimos 25 años, ¿no? Ahí tenemos hasta 2023, los últimos 23 años. Ustedes ven ahí, para 2000, ¿no? Cuando entra Hipólito Mejía, estaba en los 14 y en 2024 termina entregándolo en 24.5. Del 2004 al 2012 se mantiene por encima de 21, bien como dice Faride Raful, y es en el gobierno de Danilo Medina en que empieza a bajar de manera importante. Fíjense los números, de 22 a 19, después a 17, después a 15, luego a 11, luego a 9, luego de 9.9 a 9.4, con la misma metodología de cálculo de estadística que se usó siempre. ¿Qué pasó en 2021? En 2021, el gobierno dirigido por Luis Abinader modificó la forma en dos vertientes. Primero, la base en la que se calculaban los fallecimientos, y es algo técnicamente correcto, varió. Anteriormente se calculaba en base al censo de 2010, que eran menos dominicanos que el nuevo censo de 2022. Al tener una base superior, las mismas estadísticas, si se aplican las anteriores, bajarían. Si usted agarra y calcula la muerte por cada 100,000 habitantes de la época de Leonel, por ejemplo, con esta base nueva serían inferior, pero eso no se haría. Eso para que ustedes vayan tomando una idea de que cuantitativamente pudieran ser la misma cantidad de muertes, pero eso afectaría el porcentaje, ¿no? La estadística por cada 100,000 habitantes. Pero ojo aquí, y le voy a dar lo más importante, por cual yo hablo de maquillaje de cifras y que quedó expuesta ahí Faride Raful. Ustedes recuerdan que para el 2021 el Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana, que dirige el Ministerio de Interior y Policía, unificando las datas, la información estadística de los fallecidos, que antes que el Ministerio Público daba unos números, que el COE daba otros números, que Salud Pública daba otros números, que la policía daba otros números, que había que unificarlo todo, hacer un promedio, duplicidad de fallecimientos, etcétera. Era muy complicado anteriormente, la gente se confundía por eso. Y es bueno que se haya unificado, pero en esa unificación también se introdujo una redefinición de las muertes por cada 100,000 habitantes. ¿Sabe qué hizo el gobierno? Bueno, clasificó, separó en categorías los fallecidos. Una cosa eran los fallecidos por mente violenta, por intención, ¿no? Y otros eran los que no tenían la intención de matar, los homicidios, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, las muertes a manos de la policía en intercambios de disparos,
ya no entraban en las estadísticas, que anteriormente se contaban. O sea, esos 200 y tantos de fallecidos que menciona Julio Alberto, que lo certifica la ONE, Julio Alberto lo que se hace eco de una estadística oficial, no están dentro de la estadística. Para que tengan una idea. Inclusive, ellos en esa redefinición de la ONE, cuando habló de eso, habló también de excluir también la muerte por acción legal o intervención policial, que lo acabo de definir, pero también están los homicidios culposos. ¿Cuáles son los homicidios culposos? Aquellos que son por imprudencia o accidente. ¿Sabe la cantidad de fallecidos por accidente que hay de tránsito, sin querer, o en una fiesta, en una discoteca o en la playa? Porque se armó un lío, pero la intención de esas dos personas no era quitarle la vida a nadie, pero falleció. Antes se contabilizaban en la estadística, hoy no. Si usted simplemente aplica eso sin hacer nada en política pública de seguridad, la estadística baja. Porque usted está quitando un número importante de fallecidos que antes se contaban. Y le voy a poner un solo ejemplo. Para 2019, el Ministerio Público estableció que habían fallecido 1.150 personas, pero para 2021 solamente fueron 750. Con metodologías diferentes. Se le quita ya un 40 o 50% de los fallecidos, obligatoriamente bajar las estadísticas. Y este maquillado de la estadística, que técnicamente es correcto, porque usted dice, bueno, no, estadísticamente hablando, no es lo mismo una persona que muere con una intención real, un homicidio que le intentan con intención quitarle la vida a una persona, y otro muy distinto, una persona que fallece en un accidente, que no es la intención. Esa separación técnicamente es correcta, pero políticamente es manipuladora y responde a un maquillaje político que se puede utilizar para manipular a la población. Y digo esto a raíz de este debate que se ha armado cuando el presidente Fernández le dijo a Faride, bueno, al gobierno, no, a Faride no, al gobierno, la criminalidad ha aumentado. Y Faride responde, bueno, según las estadísticas, durante sus periodos, usted no puede hablar de eso porque en ese momento no bajó de 21. Entonces, ¿cómo va a bajar de 21? Y ahora sí y antes no, si ahora ustedes están quitando de ahí un grupo de muertes, ¿no?, que antes se contabilizaban. Y yo les voy a dar datos puntuales. La muerte del peluquero allí en Santiago, en manos de la policía, no está en la estadística. No es un fallecido por violencia o por crimen, aunque están sometidos los policías. No está en la estadística. Este muchacho que falleció a manos de Alexander en la UAS, ese sí podría entrar en la estadística. Si la policía entiende lo vale, dice, bueno, como ya falleció, después que le dispararon y ese andaba con una escopeta sobada con la intención, entonces sí entra en la estadística. Pero, como dice Julio Alberto en la pregunta que le soltó a Faride, que ella queda atibuleada, no sabe qué responder, dice, bueno, alande, aquí hay 200 y pico de fallecidos que, dice la ONE, se han triplicado en manos de la policía, que es la misma que está llevando, porque es el brazo ejecutor del Ministerio de Interior y Policía, las estadísticas que han bajado, las muertes violentas, por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, se ha triplicado en manos de la propia policía. Entonces, aquí hay una manipulación, por lo menos política, aunque técnicamente esté correcto, porque si usted lo define, la metodología, o redefine la metodología de hacer las estadísticas, técnicamente válido, porque usted hace su estadística como gobierno, como Estado. Y más si se está ajustando a unos estándares internacionales para poder definir de manera más rigurosa la tipificación o el estilo de fallecimiento de las personas, porque así se hacen mejores políticas públicas. Ahora, Faride, no me diga que antes no habían bajado cuando Leonel, si ahora tiene un número diferente. ¿Cuál es el gobierno que más ha bajado la criminalidad? El gobierno de Danilo Medina. Cuando Hipólito Mejía, en el último tramo, 2004, voy a poner aquí otra vez el cuadro un poquito más grande para que lo vean. Ahí lo pueden ver. Subió la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes, 24.5 en el 2004. Con Leonel siguió en 25.9, luego bajó a 22.9, luego a 22.3, luego subió a 25, luego 24, luego 25, luego 25. En el 2012
22.5. Y con Danilo Medina, en el 2013 bajó a 19, como dije ahorita, ¿no? Luego a 17, luego a 15, luego a 11, luego a 9.9 en 2018 y en 2019 9.4, con la misma metodología que se calculó siempre, la de Hipólito y la de Leonel. Si usted le aplica la nueva metodología a todos los gobiernos pasados, incluyendo el de Hipólito, baja la estadística. Si usted le saca a los muertos en manos de la policía, si usted saca a los fallecidos en homicidios no culposos, en accidentes, en disputas, en riñas, sin intención de matar, pero hay un muerto. Entonces, con esa no, Faride. Así no. Porque se ha sentido la diferencia en cuanto a la criminalidad y al desasosiego de la sociedad, de sentirse que está más vulnerable ahora. Porque cuando tú comparas las estadísticas del gobierno de Danilo con las de Luis, que las de Luis ajustadas, eliminando muertes, se compara a los números de Danilo en 9, 8 puntos y pico 9, que es lo mismo cuando Danilo, y Danilo utilizando, incluyendo todos esos muertos. Entonces, cuando Danilo sí bajó realmente la criminalidad. Ahora lo que ha subido, al doble o al triple. Lo que pasa es que numéricamente el gobierno la presenta de manera inferior, por lo que ya explicamos de que están maquillando, por decir de alguna manera, los números, que técnicamente es correcto, pero políticamente sirve para este tipo de situaciones. Ahora, Faride quiso burlar y salió burlada. Es como el adagio que dice, fue burlana y salió trasquilada, porque la misma Policía Nacional que le responde a ella, a la ministra de Interior y Policía, aprovechándose de eso, porque ellos manejan los datos, están ahí al frente de las estadísticas, son los que reportan, no, esto es un intercambio, no, esto es un delincuente que murió por ahí, esto se no se cuenta. Ya ellos saben, ellos saben que los muertos por intercambio de disparos, que ajusticiados por la policía, ya no entran en la estadística. Eso tienen, por eso que están manga por hombro, tienen luz verde, a darle para allá, ya que esos números no cuentan. Entonces, así no, Faride. Así no. Y qué bueno que Julio Alberto estuvo ahí en la semanal para, por lo menos a las personas que ven las informaciones de manera crítica, ¿no? Vean el nivel de ministros y el nivel de manipulación que tenemos en este gobierno. Y Faride quedó al desnudo en su mentira. Y lo chulo de todo esto quedó evidenciada, ¿no? Y ridiculizada frente al presidente de la República, que es el que tiene que tomar esos datos, ¿no? Esa manipulación, esa mentira política y decírsela al país. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.